Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. El Colegio Mexicano de Otología, el Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo les da la más cordial bienvenida y pues hoy estamos muy contentos. Doctora Mariana, ¿podrá presentar a nuestro ponente? Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, doctor Benjamín. Gracias, doctor García Lara. Tenemos el honor de presentar el día de hoy al doctor Carlos de la Torre González. El doctor Carlos de la Torre González es jefe de servicio de otorrinolaringología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, presidente del Colegio Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, profesor titular de posgrado de otorrinolaringología pediátrica de la UNAM y hoy nos hará el honor de brindar una excelente plática que será de mucho interés para todos los asistentes. Doctor de la Torre, bienvenido y muchas gracias por seguir contribuyendo con el colegio. Buenas noches, muchas gracias, doctora Durán. Gracias a los organizadores que nos dan la oportunidad de poder platicar sobre algo que hemos venido trabajando ya desde hace 8 años. Y pues, ¿cómo se llama? Que va a ser un placer para mí transmitirles los últimos avances que hemos tenido en este campo de investigación de una patología que para nosotros es muy preocupante porque sigue siendo motivo de mucha morbilidad en la población pediátrica, como es el colesterol pediátrico. Entonces, bueno, vamos a partir de los antecedentes. ¿Por qué en colestetoma pediátrico? Primero, porque trabajo en un hospital pediátrico y segundo, porque a mí me ha tocado vivir una transición en donde veíamos todos los días pacientes con oído crónico infectado, muchos de ellos con colesteatoma, y que para nosotros representaba mucha ocupación hospitalaria, muchos gastos en salud y sobre todo, lo más importante, la discapacidad auditiva y en el rendimiento escolar y de relaciones con sus pares de estos niños a nivel escolar y familiar. Entonces, partiendo de un punto de vista teórico, pues el colesterol en niños es una entidad que tiene mucha morbilidad, como yo mencionaba, y algo muy importante en las residencias y las escuelas, sobre todo auditivas. Se ha hablado mucho de que el tratamiento quirúrgico, que sigue siendo la parte fundamental del manejo de colesterol en general, en el caso del niño, representa un reto para el cirujano porque estamos ante un oído que está en desarrollo y porque en algunas ocasiones es un oído congénito que se acompaña de esta enfermedad. Este es simplemente una tabla histórica en donde podemos ver que ya desde hace muchos años ha existido la preocupación por diferenciar el colesteatoma del niño del adulto. Y se ha hablado pues del recidivismo, es decir, el colestatoma residual y recurrente tanto en niños como en adultos y donde se ve claramente la diferencia que es a favor de recidivas en niños y de recurrencia cuando se compara con los adultos. Entonces, no hay alguna serie donde diga que el colestatoma del niño es menos agresivo que en el colestatoma del adulto. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay estudios que se han preocupado por saber cuáles son los datos que puedan hablar de mal pronóstico para recidivismo, ya sea colestatoma residual o recurrente en los niños versus en los adultos. Y aquí vemos, por ejemplo, que la recurrencia en los niños, dependiendo del estadio, va a ser mayor. A mayor estadificación, pues va a ser mayor la recurrencia comparado con lo del adulto. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en un total de casi 17% en niños y en adultos de 4%, que es algo muy significativo. Y muchos autores, repito, se han enfocado para ver cuáles son esos factores de mal pronóstico para el éxito y sobre todo pues para saber qué puntos son importantes para las recurrencias. Y entonces se habla que cuando existe destrucción de cadena osicular, sobre todo a nivel del estribo, o bien que el colesteatoma esté ubicado en la porción del retrotímpano, especialmente en el seno timpánico, y unos hablan incluso del epitímpano. Esos son datos de mal pronóstico para el éxito de la cirugía. Y entonces, a final de cuentas, los autores hablan de que el niño tiene una mayor recurrencia. Entonces, ¿cuál es el reto del tratamiento del colestatoma? Bueno, el reto es que debemos de buscar erradicar la enfermedad, proporcionar un oído seguro libre de enfermedad residual
y no olvidar o dejar a un lado los resultados auditivos. Entonces, desde hace algunos años ya se habla de aquellos métodos o herramientas que pudieran ayudar a la disección quirúrgica del colesteatoma y de esta manera disminuir el recidivismo. Entonces, Hamilton, por ejemplo, utilizó el ACKTP para aquellas zonas en donde estaba la matriz de colesteatoma con una ubicación que impedía que se pudiera eliminar en una forma más fácil. Posteriormente, a finales de los 70s, se empezó a utilizar la N-acetilcisteína y a finales de los 80s la alfa-quimotripsina. Pero, sin embargo, si ustedes revisan la literatura, no hay suficientes estudios de calidad como para que nosotros podamos llegar a conclusiones robustas sobre la eficacia de estas alternativas. Cuando se utilizan in vitro, diversas sustancias como son la quimotripsina o la acetilcisteína, y se comparan, por ejemplo, con el mercaptotano sulfonato de sodio, que vamos a hablar con más detalle más adelante, ya sea el 10 o el 20%, aquí lo vemos, 5 mililitros de la Censor más colesteatoma a partes iguales a 25 gramos. Entonces, se ha podido observar que tanto la acetilcisteína como la quimotripsina tienen un efecto disolvente débil cuando se compara con el MESNA, ya sea al 10 o al 20%. Entonces, esto motivó a que ya desde los 90s, el doctor Sini entonces propusiera un proyecto que se llamó la disección químicamente asistida. De hecho, el término se le debe a él, porque él, a través de trabajos, entonces pudo proponer que cuando se lograba a través del mercaptotano sulfonato de sodio, además de otras sustancias, separar los tejidos sanos de los enfermos, pues eso le iba a facilitar al cirujano la disección y esto iba a repercutir obviamente en los resultados en los pacientes. Él probó varias sustancias y finalmente se quedó con el mercaptotano sulfonato de sodio. ¿Cuál era el principio de esto? El principio era separar el tejido sano del enfermo y más adelante se pudo observar que este compuesto, que es un fármaco sintético, tenía la capacidad de romper los puentes disulfuro que están en las adherencias de los tejidos e inclusive en el moco. En el moco porque rompe esos puentes disulfuro en las cadenas polipeptídicas y eso permitió que se usara como mucolítico. La historia de este compuesto es interesante porque se empezó a utilizar en medicina respiratoria en un principio pensando que era un buen mucolítico. Posteriormente se pudo observar que era antioxidante y los oncólogos lo empezaron a emplear con mucho más frecuencia como uroprotector. Actualmente se sigue utilizando en oncología para evitar el sangrado vesical, es decir, la hemorragia ocasionada por efectos secundarios de ciertos quimioterápicos como son la ciclofosfamida o la ifosfamida. Entonces, el acercamiento que nosotros hemos tenido con los oncólogos ha sido más que nada para la adquisición del medicamento, cuando no teníamos nosotros la posibilidad de poderlo conseguir a través de la institución. También el doctor Sini y otros investigadores propusieron que no solamente para enfermedades respiratorias puede ser útil, sino que también podía ser incluso empleado en otras áreas de la medicina, como por ejemplo en ortopedia, en ginecología, en cirugía abdominal, por ejemplo en las miomectomías, y en el caso de la otología, en la cirugía, además de cirugía de oído, en la cirugía de la base del cráneo. Hay estudios también en donde se puede utilizar en rinología, sobre todo en casos de cirugías secundarias o terciarias, en donde la fibrosis es un componente muy importante y que necesitamos separar los tejidos, adheridos o cicatrizados de los tejidos sanos. Y entonces ayudaría a la disección. Y entonces esto amplió las aplicaciones no solamente en la cirugía otológica de base de cráneo, sino en otras áreas de la otorrinolaringología. Entonces, ¿cómo se adquiere el medicamento? Bueno, el medicamento, yo les voy a platicar. Nosotros inicialmente lo solicitábamos al Departamento de Oncología y ellos tienen un laboratorio de productos donde preparan ellos las concentraciones que uno desee. Entonces, uno lo solicitaba ahí.
Sin embargo, a nivel comercial está disponible para pacientes oncológicos sobre todo, y está con estos nombres comerciales. Todos ellos vienen en ampolletas de 400 miligramos, ¿verdad? Con 4 mililitros. Entonces, cada mililitro tiene 100 miligramos, lo que hace que 4 mililitros sean 400 miligramos. Las cantidades empleadas pues van de 1 a 10 mililitros de solución al 10 o el 20%. Algo muy importante que preocupó a los investigadores desde hace muchos años es cuáles eran los aspectos de seguridad. Y uno de los primeros estudios es de Bélgica, en donde se utilizó cobayos para ver el efecto ototóxico que podía tener el mesna a nivel del oído interno. Entonces aquí tenemos que se utilizó la cavidad timpánica derecha, en donde se aplicaba mesna al 20% o neomicina, que es un medicamento ototóxico, como ustedes saben, que fue un control positivo. Y la cavidad timpánica izquierda se utilizó solución salina como un control negativo. Aquí vemos estas imágenes de cortes de la cóclea, y en donde podemos ver con la solución salina, tanto en grupo con mesna como de la neomicina, pues cuando se compararon, pues no había ninguna lesión en las células ciliares externas. El mesna, como podemos ver, mostró características histológicas similares a la solución salina, más no así con la neomicina, donde vemos aquí claramente la destrucción de las células ciliares internas. Entonces, este hallazgo de que el mercaptopetano sulfonato de sodio a nivel de la cóclea en los cobayos no tenía ningún efecto ototóxico, como puede verse cuando se comparó con la solución salina, ya por lo menos fueron los principios de seguridad que se tenían a nivel coclear en animales de experimentación. Pero ¿qué pasa con el nervio facial? Cuando se hace cirugía otológica, el nervio facial pues no es una estructura que podamos eliminar. Siempre vamos a estar presentes con el nervio facial. Entonces, hay varios estudios y curiosamente en Turquía y en el mismo año, en el 2018, se practicaron estos estudios en animales de experimentación. En este primer estudio se tomaron 20 ratas y se dividieron en 4 grupos, un grupo control, otro simulador, y en 2 subgrupos se utilizó el mesna al 20% y en otro al 50%. Más adelante se hizo una exposición del nervio facial a nivel de la región de la parótida, y en estas ratas lo que se hizo fue una electromiografía pre y postoperatoria a las 4 semanas. Y se pudo observar, de acuerdo a los parámetros electrofisiológicos, que no hubo diferencia entre el pre y el postoperatorio cuando se aplicaba el mesna. Entonces, desde el punto de vista electrofisiológico, funcionaba bien y no había ningún efecto adverso. ¿Qué pasaba cuando se sacrificaba entonces el nervio y se hacía un análisis? Se pudo observar que el mesna no causó inflamación, ni tampoco tejido de granulación o reacción a cuerpo extraño, lo que daba entonces seguridad sobre el nervio facial, utilizando concentraciones al 20 y el 50%. Pero en ese mismo año se publica este otro artículo, también en Turquía, curiosamente igual, para saber los efectos del mesna sobre el nervio facial, también en animales, pero aquí se utilizaron concentraciones mayores de 25 y del 100%. Entonces, a las ratas se les hizo nuevamente análisis histopatológico y análisis funcional del nervio facial. Y al igual que el estudio previo, no hubo diferencia en cuanto a los parámetros electrofisiológicos en ninguno de los grupos, es decir, en el grupo control con solución salina, como en el grupo experimental con el mesna. Donde sí hubo diferencia es que se encontró, desde el punto de vista histopatológico, datos de inflamación con mesna al 25 a 50% cuando se comparó con el control. De tal forma que, a diferencia del otro, pues sí se vio que había un infiltrado inflamatorio mayor, con concentraciones más altas, como el 25 y el 100% de mercaptopetano sulfonato de sodio. ¿Qué pasa entonces? Eso fue en animales de experimentación, pero ¿qué pasa en los humanos? Bueno, el doctor Vincenti inicialmente empezó a trabajar en su laboratorio con animales, y entonces en las ratas ya él había puesto un grupo control con salino y un grupo control con el mesna. Y entonces hizo estudios de potenciales evocados en las ratas y también hizo estudio histopatológico y no vio diferencias ni electrofisiológicas ni histopatológicas. Y posteriormente migró su investigación al campo clínico.
Y entonces aquí utilizó intraoperatoriamente el MESNA para cirugía de colesterol. Entonces él tomó pacientes que les hacía mastoidectomía simple y les ponía el MESNA, y en otros solamente mastoidectomía, que era su grupo control. Les hizo estudios audiológicos pre y postquirúrgicos y no encontró ninguna alteración en los estudios audiométricos ni pre ni post. Más adelante surgió la interrogante de qué pasaba si se aumentaban las concentraciones del MESNA y no se quedaban únicamente con 4 o 10%, sino que se subía la concentración al 50, al 100%, porque eso probablemente pudiera dar ototoxicidad. Entonces, para eso, este autor también en el 2018 hace un estudio con 24 ratas, a donde un grupo le da al 50%, el otro al 100% y su control es solución salina. Hace potenciales evocados, emisiones autoacústicas, basales al día 7 y el día 14 y posteriormente sacrifica a los animales, remueve las cócleas y hace el estudio histopatológico. Y se pudo observar que en el grupo 1, que es el MESNA al 50%, así como el grupo 2, que es el MESNA al 100%, el grupo 3, que es el control con salino, prácticamente no hay ninguna alteración histopatológica a nivel coclear. Y cuando se hace el comparativo en el basal y a los 7 y 14 días con emisiones autoacústicas y potenciales evocados, no se encontró tampoco diferencias. Entonces aquí nuevamente, ¿cómo se llama? Se demuestra que aún utilizando concentraciones inclusive del 100%, no hay daño a nivel coclear. Y entonces el autor nos indica o nos opone dentro de sus conclusiones que el utilizar altas concentraciones pudiera tener un efecto benéfico en cuanto a una disección más rápida y más efectiva, y que eso traduciría una menor recurrencia y prevención en la formación de colesteatoma, y que inclusive facilitaría la disección en cirugía de timpanoesclerosis. Más adelante el doctor Calcioglu en Turquía lo empieza a utilizar en la timpanoesclerosis para facilitar la disección. Entonces, todo este introducción o todo este conocimiento que les acabo de presentar nos motivó para que nos hiciéramos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los cambios histopatológicos que puse el MESNA en el colesterol? Porque hasta ese momento de las investigaciones del 2018, pues en realidad no nos contestaba esa pregunta. Todos eran a nivel quirúrgico, a nivel clínico, con diferentes concentraciones, pues estudios en animales, pero no sabíamos en realidad qué cambios producía histopatológicos a nivel del colestatoma, porque sí lo teníamos a nivel del nervio facial. ¿En cuánto tiempo se producían estos cambios? ¿A los 10 minutos, a los 30, a los 60? Tampoco lo sabíamos. Y también de la concentración. La concentración, pues se sabía que no era ototóxica, pero qué cambios producía desde el punto de vista histopatológico, eso tampoco lo sabíamos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un estudio en donde queríamos evaluar todos estos cambios que se producían en la matriz del colesteatoma mediante microscopía electrónica y microscopía óptica. Y para ello íbamos a utilizar dos concentraciones, al 4 y al 10%, cuando se hacía cirugía de mastoidectomía. Entonces, la aplicación del MESNA era que una vez que nosotros empezábamos la mastoidectomía y que identificábamos el colesteatoma, procedíamos a aplicar el MESNA a concentración del 4% en un grupo y al otro grupo, que era 5 pacientes, fue un estudio piloto, al 10%. Se tomó una muestra basal pre-MESNA y otras a los 5, 10 y 15 minutos para ver qué cambios se producían en relación al tiempo y en relación a la concentración. Y aquí nosotros podemos observar cuando se aplica el MESNA. Este es el basal, aquí estamos abordando la mastoides, aquí vemos el colesteatoma, y a los 5 minutos, entonces empezamos a ver estos cambios, y a los 10 minutos. El doctor Vincenti utiliza como un disector aspirador y hace irrigación continua. Él deja 3 minutos el MESNA y posteriormente procede a la disección con irrigación continua. Aquí nosotros no sabíamos cuál era el tiempo óptimo y lo fuimos tomando en forma seriada a los 5 y a los 10 minutos y empezamos a ver este despegamiento que se empezaba a favorecer utilizando, nosotros no tenemos ese instrumento, entonces usamos un aspirador de Ferguson que estaba biselado en 45 grados y eso nos permitía hacer
dijéramos, como un disector aspirador de nariz que nos permitía despegar la matriz del colestatoma, y aquí lo podemos observar. Aquí todavía no hemos fresado, nada más fresamos la local, pero pues aquí estamos viendo incluso celdillas que ya están libres de colestatoma. ¿Cuáles fueron los resultados desde el punto de vista histopatológico cuando usamos el MESNA 4%? Y aquí voy a mostrar los datos de un paciente, el paciente número 4, que se hizo una mastectomía radical. Vemos el tiempo cero. En el tiempo cero vamos a ver las láminas de queratina aquí, perfectamente bien alineadas, y cuando se utiliza un colorante como el azul de toluidina, entonces se ve la disposición laminar de la queratina. Este es pre-MESNA. Después de 5 minutos empezamos a ver ya que empieza a haber una disgregación o separación de las láminas de queratina, que en este caso con el acercamiento lo vemos sobre todo a nivel central, de acuerdo al acercamiento. Aquí lo podemos ver, aquí está más compacta las láminas de queratina, pero en el centro empieza a haber una disgregación. A los 10 minutos se observa mayor separación de la queratina y en forma difusa, es decir, se empiezan a separar, y aquí, a mayor aumento, se observa mayor definición y separación de las láminas de queratina. A los 15 minutos, ¿qué pasaba? Empezamos a encontrar una proliferación vascular e infiltrado inflamatorio mixto, pero también había depósitos de material amorfo. Pero realmente no había mayor cambio en cuanto a la separación de las láminas de queratina a los 15 minutos. ¿Y qué pasa cuando usábamos al 10% de concentración? Aquí vemos en este caso, este es el basal, el epitelio queratinizado que tenemos acá. Aquí está el epitelio epitelio queratinizado junto con la matriz del colestatoma, y vemos claramente las láminas de queratina, y aquí nuevamente con azul de toluidina, el epitelio estratificado, queratinizado, y la matriz del colestatoma. A los 5 minutos podemos ver ya la descompactación o la separación de las láminas de queratina, y entonces vemos una forma irregular. Aquí lo podemos ver en este acercamiento, cómo existe esta separación de las láminas de queratina a los 5 minutos. Sin embargo, el efecto fue mayor cuando pasamos a los cortes a los 10 minutos, en donde ya vemos más fragmentación y separación de las láminas de queratina, aquí, y aquí empieza a haber una infiltración de material amorfo, que corresponde al MESNA, y aquí en el acercamiento lo vemos con mayor claridad. A los 15 minutos se empieza a ver una compactación de las láminas de queratina y depósitos de este material amorfo, repito, que corresponde al MESNA, y aquí lo vemos con el acercamiento, donde se ve la pérdida de definición y esa compactación de las láminas de queratina. Entonces, aquí en un comparativo vemos el tiempo cero de este último caso, a los 5 minutos cómo se empiezan a separar las láminas de queratina, empieza a haber infiltración de material amorfo, que es el MESNA, y a los 10 minutos mucho mayor separación o descompactación de las láminas de queratina. Entonces, esto nos permitió a nosotros concluir que a partir de los 5 minutos se empieza a ver la disgregación de la queratina, y que a los 10 minutos es el óptimo. A los 15 minutos prácticamente no hubo cambios significativos con respecto a los 10 minutos, y entonces no había necesidad de esperar tanto tiempo, es decir, como 15 minutos, sino que con 10 minutos era suficiente. Menos de 5 minutos no encontramos tantos cambios histopatológicos. Y aquí vemos cuando hacíamos microscopía electrónica de barrido, aquí no hay MESNA, aquí es el MESNA 4%, y vemos la compactación de la queratina, que no tiene ningún cambio, pero a los 10 minutos aquí, entonces ya empieza a ver la descompactación de la queratina, que está marcada con las flechas, y todos estos espacios que se observan aquí, debido precisamente a la descompactación y la separación de la queratina. Entonces, las conclusiones de este primer estudio es de que el MESNA en la cirugía del colestatoma podía ser una alternativa importante para facilitar la disección quirúrgica del mismo, y que concentraciones del 4% o del 10% realmente iban a dar resultados muy similares desde el punto de vista histopatológico. Y esto pues iba a traducir pues en disminuir las tasas de residuo y enfermedad residual en el momento que íbamos a tener mayor facilidad de disección del colestatoma, sobre todo en niños. Pero nos surgieron otras preguntas. Entonces, el colestatoma no viene solo, sino que se acompaña de biopelículas. ¿Y cuál era el efecto entonces que se iba a producir
en las biopelículas bacterianas a efecto del MESNA. Y entonces aquí procedimos a hacer este otro estudio, partiendo de los antecedentes de que en el colesteatoma ya se han identificado estas biopelículas y que ya desde principios de la década de los 2000, el tejido del colesteatoma es un microambiente o como un caldo de cultivo que permite o facilita el desarrollo de biopelículas bacterianas. Y se ha visto entonces que las biopelículas no solamente juegan un papel importante en la resistencia a las bacterias, sino que también están relacionadas con la cronicidad, con la recurrencia y la severidad o agresividad de la enfermedad. Y esto explica en parte pues las altas tasas de recidiva de 30 a 70%. Entonces, no solamente es el aspecto, dijéramos, de la queratina o de la matriz del colesteatoma, sino también las biopelículas que lo acompañan. Y esto fue publicado entonces en el 2018, en este trabajo, en donde buscamos los cambios en las biopelículas en la otitis crónica colesteatomatosa, empleando el MESNA o mercaptopetano sulfonato de sodio. Para ello utilizamos entonces un kit que se llama Backlight, que puede ser un poco tedioso que lo expliquemos, pero eso es importante para que entendamos los hallazgos que vamos a mostrar más adelante. Entonces, este kit Backlight, entonces, lo que busca es ver la viabilidad de las poblaciones bacterianas en función de dos fluoróforos y también en relación a la integridad de la membrana celular. Estos dos fluoróforos son el yoduro de propidio y el cito 9. El yoduro de propidio es el que da la fluorescencia roja en la biopelícula cuando nosotros esto lo procesamos en microscopía con focal láser. Y de esta manera vemos que cuando vemos esta fluorescencia roja nos habla de que existen bacterias muertas. En cambio el cito 9 da la fluorescencia verde. Entonces, este se une a las células ADN vivas y muertas, pero tiene la particularidad que cuando se mezcla el yoduro de propidio lo desplaza y entonces nos va a dar esta fluorescencia verde porque se une a las bacterias, a las membranas celulares íntegras o sanas, y entonces esto nos va a dar una indicación de que las bacterias están vivas. Como ejemplo, aquí lo vamos a ver. Este es un estudio que se hizo en pacientes masculinos y femeninos, y aquí vemos esta imagen. Esta imagen en donde se ve la fluorescencia verde nos habla precisamente de la viabilidad o de las bacterias vivas de la biopelícula. Cuando existen esta fluorescencia roja, pues habla de bacterias muertas. Este es un cultivo puro de pseudomonas aeruginosas que amablemente la doctora Norma Velázquez, que es la doctora en ciencias que trabaja con nosotros en el laboratorio de investigaciones en infectología, en todos nuestros proyectos, pues nos dio este cultivo puro de una muestra que enviamos, pues se ve claramente la viabilidad de las biopelículas de pseudomonas con esta fluorescencia verde, pero recordemos que en nuestro estudio, pues nosotros mandábamos colesteatoma, no mandábamos biopelículas, y esa es la razón por la cual aquí, en estas fluorescencias, no se ve tan nítidamente como en el cultivo puro, pero aquí podemos apreciar claramente cómo en el basal vemos la fluorescencia verde, que nos habla de bacterias vivas, pero cuando se aplica el MESNA, esta fluorescencia disminuye, y se ve además una disgregación o una separación de las biopelículas por efecto del MESNA. Cuando vemos entonces la fluorescencia roja que nos habla de bacterias muertas, no vemos diferencia entre el basal y el MESNA al 4%, lo que nos está indicando de que no tiene un efecto bactericida. Y este es cuando se empalman, es decir, cuando se empalma tanto la fluorescencia verde como la roja, y podemos ver claramente pues las diferencias que hay. Nuevamente, este es otro paciente, y en donde vemos la fluorescencia verde, cómo disminuye, y hay una disgregación muy clara. Aquí se ve muy bien definida la imagen de la biopelícula, pero acá ya se ve disgregada. No hay cambios acá en la fluorescencia roja. Entonces, las conclusiones de este estudio es que la fluorescencia permitió observar un aspecto disgregado y difuso de las muestras de las biopelículas, y que además este hallazgo pues nos permitió concluir de que existe una disgregación del biofilm de la película bacteriana y posible separación del tejido subyacente. Sin embargo, debemos de recordar que esta conclusión dijéramos, es cualitativa, no es cuantitativa, porque
no estamos aquí nosotros midiendo la separación de la biopelícula, sino que esa apreciación es cualitativa. Y entonces, esto permitió entonces saber que hay una disgregación de la biopelícula, pero que no tiene propiedades bactericidas. Y eso fue cualitativa, ¿no? Entonces, este fue el primer estudio entonces que evaluó la actividad que tiene el mesna en la biopelícula bacteriana cuando se aplica el mesna, ¿no? Entonces, no solamente la aplicabilidad estaba en la separación de las láminas de queratina del colesteatoma, sino también el efecto que tenía en las biopelículas, cuando menos en cuanto a separación o la disgregación de la biopelícula. Pero entonces surgieron nuevas dudas. Esto fue un hallazgo o una interpretación cualitativa, pero ¿cómo podríamos saber con precisión si el mesna es bactericida? Es decir, si yo lo utilizara en un oído crónico infectado que no tuviera colesteatoma, realmente me podría ser de utilidad el mesna sabiendo que puede haber biopelículas y que esas biopelículas se puedan disgregar. Y si yo además de eso, yo le pudiera poner un antibiótico posterior a la aplicación del mesna, iba a tener alguna utilidad, ya que este pudiera ser un facilitador en la disrupción de la biopelícula y de esta manera el antibiótico poder actuar sobre la biopelícula una vez que fue, dijéramos, debilitada. Entonces eran dudas que nosotros teníamos y para ello hicimos este estudio que es ver el efecto del mesna en la microbiota de pacientes pediátricos en otitis crónica colesteatomatosa empleando técnicas de biología molecular, es decir, la secuenciación del gen 16S. Para ello, nuevamente, tuvimos la colaboración de nuestros investigadores que están en nuestro grupo del Departamento de Investigación de Enfermedades Infecciosas, pero aquí las muestras fueron analizadas en un laboratorio en California y ya el procesamiento de la interpretación de los datos ya fueron realizadas a través de diversas, dijéramos, de diversos programas de computadora en el Departamento de Investigación de Enfermedades Infecciosas. Entonces, aquí también participaron algunos laboratorios en Estados Unidos. Y aquí tenemos los resultados de este ensayo preliminar que esperemos que este año pudiera ser publicado. Es de la diversidad microbiana a nivel de filo, y aquí vemos premesna y posmesna. Y vemos claramente entonces que hubo 4 filos predominantes, que es el Firmicutes, que aquí lo vemos con el color verde, después acidobacterias, proteobacterias y bacteroidetes. En pacientes posmesna, entonces tenemos nuevamente Firmicutes, acidobacterias y proteobacterias. Entonces, a nivel de filo, no vemos nosotros que existía ni en premesna ni posmesna ninguna diferencia en cuanto a agentes novedosos. Es decir, eran prácticamente los mismos, quizá con abundancia relativa mayor de un filo que del otro. Cuando nosotros lo vemos a nivel de familia, entonces vemos pre y posmesna y nuevamente empezamos a ver que no existe una diversidad en cuanto a agentes nuevos, sino que vemos prácticamente los mismos agentes, pero sí hay diferentes proporciones o de abundancia relativa. Aquí vemos las abundancias relativas que están hasta del 100% en pre y posmesna. Y donde lo vamos a ver más claramente es a nivel de género. Aquí a nivel de género vamos a detenernos porque nos dieron conclusiones muy interesantes. Aquí podemos observar claramente en el premesna cómo aparece estafilococo. El estafilococo se ha identificado como dijéramos, como una bacteria, que es muy común a nivel de la piel, pero también se ha relacionado la microbiota de la piel estrechamente con la microbiota del oído medio. Y entonces el estafilococo produce bacteriocinas y permite una homeostasis a nivel del oído medio. Y de esta manera, cuando predomina en el premesna, entonces está manteniendo la homeostasis con las demás bacterias. ¿Qué pasa cuando se aplicó el mesna? Pues que siguió predominando el estafilococo. Y entonces esto permitió suponer que el estafilococo está actuando en relación de mantener la homeostasis a nivel del oído, pero además tratando de que este equilibrio no sea favorecido a través de bacterias patógenas. Y aquí podemos observar
entonces en las conclusiones que no hubo agentes causales dominantes ni novedosos, es decir, no hay reemplazamiento de bacterias, simplemente se acomodan, unas prevalecen, otras bajan, las que bajan suben, y esto permanente, no es a través de un recambio de bacterias. Por supuesto que no, el mesna no es bactericida, ni tampoco produce lisis bacteriana, es decir, no es un antibiótico. Simplemente provoca cambios en la microbiota que se traducen como disbiosis, es decir, hay un desequilibrio en la flora normal, podemos decir, o en la microbiota normal del oído, que a final de cuentas, esta disbiosis va a favorecer la colonización de géneros protectores. Es decir, es una disbiosis benéfica porque van a permitir entonces que ciertos agentes que son protectores, entonces nos ayuden para eliminar entonces algunos gérmenes que son patógenos. Es decir, tiene ese efecto positivo a nivel de la mucosa. Si bien es cierto, no es bactericida, pero sí nos ayuda en cuanto a proteger al oído de patógenos. Y esto, desde el punto de vista experimental, ¿cómo lo podríamos traducir a nivel de la aplicación en cirugía de colestatoma? Todos somos cirujanos y dicen, no, bueno, todo esto, ¿cómo lo puedo aplicar yo en cirugía? ¿Qué ventajas o qué beneficio nos da en cirugía? Bueno, para ello existen varios estudios, sobre todo realizados en Turquía, en Italia y pues recientemente en México. Y aquí tenemos este estudio de Katsioglu que se hizo en Turquía. Él utilizó el mesna al 20% por 5 minutos. Quiero decirles que ellos no tienen estudios de tiempo ni nada. Ellos consideraron 5 minutos, pues prácticamente dijéramos, por decisión personal. Y entonces lo dieron al 20%. Aquí ustedes pueden ver el grupo de mesna, el grupo sin mesna, y la tasa de colestatoma residual. Y vemos claramente cómo es muy significativa. En el grupo de mesna es de prácticamente 6%, y en el grupo sin mesna casi 18%, lo que tuvo significancia estadística. En cambio, cuando se comparó muro alto con muro bajo, realmente no hubo diferencias significativas. Es decir, de acuerdo a este estudio, el utilizar una técnica de muro alto, muro bajo, no influyó sobre la tasa de colestatoma residual, más no así si se aplicaba mesna o no se aplicaba mesna. Este es el estudio de Vincenti. Él utiliza 10% de concentración y a 3 minutos, como yo les decía, usa una especie de disector aspirador y él lo está haciendo irrigación continua y bueno, pues lo usa, no, lo deja nada más 3 minutos y después irrigación continua. Lo que yo supongo es que mientras él está trabajando una zona, ¿cómo se llama? Con la irrigación, pues existen zonas en donde están bañadas por el mesna y que obviamente van a pasar 5, 10 o 15 minutos y cuando él trabaja esas zonas, el mesna ya tuvo eficacia porque ya pasaron 5 o 10 minutos y ya empezó a romper los puentes de disulfuro y empezó a separar las hojas de queratina. Este es otro estudio en donde aquí podemos ver de Vincenti que de 10 a 30 minutos, perdón, es el trabajo anterior, y en donde podemos ver que la adición químicamente asistida con mesna tuvo 11% de colestatoma residual contra casi el 25% del grupo sin mesna. Y aquí entonces esto le dio un residual de 17.75%, y esto entonces fue significativo. Este es el trabajo que nosotros publicamos en 2019, lo hice con la doctora Villamor, con la que estoy trabajando también como parte del grupo, y lo hicimos exclusivamente en colestatoma pediátrico. La revisión de la literatura nos decía que la mayoría de los estudios eran hechos en adultos, y había algún estudio que tenía población mixta, adultos y niños, pero la mayoría de los pacientes eran adultos, muy pocos niños. Entonces quisimos ver cuál era la utilidad, pero en población exclusivamente pediátrica, porque aquí no podemos, ¿cómo se llama?, comparar niños con adultos, es decir, en niños es muy diferente su comportamiento del colestatoma cuando se compara con el adulto. Entonces aquí sí tenemos que tener población exclusivamente pediátrica. Y aquí podemos ver el recidivismo cuando no se hizo disección químicamente asistida, y aquí cuando se utilizó mesna y la significancia. Y vemos, por ejemplo, cuando se hace una mastoidectomía de muro alto, el recidivismo fue cuando no había una disección químicamente asistida, era de 85% contra 21% cuando se usó el mesna,
y el colesteatoma residual fue de casi 69% sin mesna y con 21% con mesna. Cuando se hacía una mastoidectomía de muro bajo, el recidivismo fue de 72 sin mesna contra 2.9 con mesna, y el colesteatoma residual fue de 68 sin mesna contra 0 con mesna. Y aquí vemos entonces el total, y el recidivismo fue de 81 sin mesna y de 9.3 con mesna, lo que fue estadísticamente significativo. Entonces, todos estos sistemática que se publicó en estos días en esta revista, y en donde aquí podemos observar la concentración de 5 estudios que quedaron al final de 27 que consideraron los autores, que hablaban sobre la cirugía de colesteatoma utilizando el mesna. Entonces, uno de los trabajos es de México, es el nuestro, en donde prácticamente se comparten ciertas características con los demás estudios. Las características que se comparten son que todos los estudios seleccionados, que fueron 5, repito, fueron estudios de casos y controles. No hay ningún estudio prospectivo, no hay ningún ensayo clínico controlado aleatorizado, todos son casos y controles. Y aquí podemos ver entonces la edad del sexo. Por supuesto, los pacientes fueron pediátricos, los demás fueron pacientes adultos. Aquí está la calidad de los estudios, si fue prospectivo, pues que ninguno fue prospectivo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la cantidad de pacientes que existían. Más que nada, en esta tabla, lo que importa saber es que todos fueron homogéneos en cuanto a que fueron casos y controles y de estudio retrospectivo. Aquí vemos entonces los resultados, es el tipo de estudio. Aquí vemos los oídos de los pacientes, de los casos y los controles. Y aquí vemos entonces método de diagnóstico de recurrencia, que en nuestro caso fotomicroscopía, cirugía de second look y resonancia magnética con difusión pesada. Y aquí vemos las tasas de colesteatoma residual y recurrente, en donde hubo significancia estadística. Este es el estudio de Calcioglu en Turquía, y en donde vemos también la tasa de colesteatoma residual y sobre todo en el grupo de mesna, que fue inferior, 6.5 contra casi 18 en el grupo control. El estudio de Vincenti también, 11 contra 24. El estudio de Yilmaz, que él lo ha utilizado incluso en otitis media adhesiva, el mesna, y aquí todos los pacientes los trató con mesna con 20% de colesteatoma residual, y de Vincenti. Entonces, ¿qué viene para el futuro? Quizá algún día el colesteatoma deje de ser una enfermedad quirúrgica, o por lo menos una parte de los colesteatomas se pudieran manejar médicamente y no necesariamente quirúrgicamente. Y para ello, pues bueno, hay estudios experimentales que pues deberían de estar dirigidos al comportamiento biológico del colesteatoma. Existen grupos como el de Diego Preciado en Washington que trabajan en colesteatoma pediátrico, que están muy enfocados más que nada a la parte biológica o la biología del colesteatoma. Y entonces aquí ellos han obtenido resultados interesantes en cuanto a marcadores de inflamación, como son citoquinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, metaloproteinasas, etcétera. También estudios experimentales que hablen de una inducción de la apoptosis, o sea, la muerte celular programada, y la supresión de la proliferación tisular. Quizá alterar la osteoclastogénesis, pues eso también pudiera favorecer a que se modificara el comportamiento biológico del colesteatoma, y de esta manera que fuera mucho menos agresivo. Entonces también hay interés en estos en animales, pues para bloquear el crecimiento del colesteatoma o bien inducirlo, y también ver cuáles son esos factores predictivos y prevenir complicaciones. Nosotros, terminando el estudio de la microbiota, vamos a continuar trabajando con marcadores de inflamación, es decir, vamos a ver qué tanto se modifican ciertos marcadores de inflamación en cuanto si con el mesna se modifican esos factores, o bien no hay ningún efecto sobre esos marcadores, y también ver si existe mayor inflamación o mayor angiogénesis
¿cómo se llama?, en ciertos tipos de colesterol y ver en subgrupos de pacientes si esto influye en hacer un análisis por subgrupos en cuanto a agresividad, dependiendo de estos factores fisiopatológicos como son marcadores de inflamación. Entonces, por mi parte, esto es todo lo que yo les quisiera compartir. Y pues si tienen alguna duda o pregunta, estoy para servirles. Muchas gracias, Carlos, por esta muy interesante presentación, muy didáctica, pero sobre todo que nos motiva a pensar un poco más en lo que es el colesteatoma, que quizá a veces, bueno, lo manejamos rutinariamente como hacer un procedimiento, pero esto nos lleva un poco más allá a la fisiopatología del mismo. Y bueno, tenemos una serie de preguntas que queremos compartir contigo. Y la primera de ellas iría un poco en relación, no propiamente con Mesna, pero con el manejo del colesteatoma pediátrico y la posibilidad de la recurrencia. Comentabas tú que bueno, pudiera estar asociado con la destrucción del estribo y obviamente con extensión a los lugares Sí, de más difícil disección, más ocultos es correcto. a la visión, tanto por un abordaje endomiático y aún con una mastoidectomía radical, pues la parte del retrotímpano hay que estar angulando mucho al paciente o inclusive agregar el empleo de algún endoscopio pudiera Es ser. correcto, totalmente de acuerdo. Sin embargo, te diría, ¿qué opinas de cuando no hay destrucción del estribo? Es decir, que tenemos supraestructura, de lo que estamos hablando, el hecho de limpiar el colesteatoma alrededor del estribo y en medio del estribo, técnicamente, bueno, hay que hacerlo con cuidado, el espacio es pequeño, probablemente las cruras del estribo estén adelgazadas y lo peor de todo, que se pudiera enganchar el estribo y retirar. Hay gente que en estos casos prefiere no manipular esa área Sí. por los riesgos que tiene y esto pudiera ser el factor que lleve a recurrencia. ¿En qué han visto más ustedes? ¿En esto que no Sí. se limpie el estribo o como se decía, que bueno, cuando hay destrucción del estribo, ¿por qué habría más riesgo de recurrencia de colesteatoma en esa zona? Porque son zonas que muchas veces o no se tocan o no las ves. Entonces, cuando un avance fue la cirugía endoscópica, porque con microscopio no lo ves. Y entonces se quedaba la matriz precisamente en el retrotímpano y uno pensaría que ya está limpio. Sin embargo, pues con el endoscopio combinado con el microscopio uno podía ver esas zonas. Lo que nosotros hemos visto es que cuando uno pone el Mesna y lo dejas, por ejemplo, unos 10 o 15 minutos, entonces con un aspirador muy fino, con muchísima paciencia, uno ve cómo se va despegando la matriz. Se va despegando, nada más con estar haciendo un pequeño barrido, como un cepillado, se va despegando. Entonces es algo muy interesante porque va uno viendo cómo se va levantando, se va despegando. Entonces, partiendo del hecho de que no es ototóxico, incluso con concentraciones del 100%, entonces esto ha permitido de que podamos hacer una limpieza mucho mejor. Hemos visto, por ejemplo, pacientes que tienen dehiscencia del facial, y en donde tienes la matriz encima del nervio y se despega. Se despega la matriz del colesteatoma con el aspirador. Entonces, con un aspirador, nosotros tenemos un aspirador biselado que permite de que con mucho cuidado, pero si no quieren usar biselado, con un aspirador muy fino y se va despegando. Hay que tener paciencia porque no actúa rápido. O sea, hay veces que uno se desespera, le pone el Mesna y quiere luego que actúe. No hay que esperar, o sea, hay que esperar empieza uno a notar ya la facilidad en despegarse como en los 10 minutos o 15 minutos. Si tú lo pones en ese momento, pues, no va a pasar nada. Pero sí se puede despegar. Hemos despegado entonces matriz del nervio y matriz en esas zonas del retrotímpano. Obviamente hay que verlo. Entonces, si no lo ve, pues uno lo deja. Pero zonas de difícil acceso sí te facilita bastante.
Perfecto. El Mesna, bueno, es un medicamento que su origen es para reducir efectos nocivos de quimioterapia, ¿no? Básicamente de ciclofosfamida o de derivados como la ifosfamida, y evitar una complicación que se ha hablado, la cistitis Hemorrágica. hemorrágica. Y ahí, bueno, ahí se utiliza principalmente por vía intravenosa. Sí. Aquí nos preguntan en cuanto a, tú ya nos dijiste que las preparaciones habituales vienen 400 miligramos en 4 mililitros, No, son pero se 4 habla ampolletas, sí, exacto, 400 entre 4. en Cada 4, mililitro trae 100. claro. Pero nos mencionabas de algunas diluciones que utilizaban de 4, Sí, 5%, 20%. La pregunta que nos ponen aquí, ¿con qué lo diluyen? ¿Con qué tipo de solución? sí, con solución salina se diluye. Yo les voy a decir cuál ha sido la evolución que hemos tenido. Al principio, nosotros lo que hacíamos es que solicitamos, cuando hicimos el estudio, a la farmacia, tenemos una farmacia de fórmulas químicas, entonces yo digo, quiero fenobarbital al 10 miligramos y me dan fenobarbital 10 miligramos. Entonces, yo pedí, dije, quiero, necesito Mesna al 4%, me daban la ampolleta de 20 mililitros al 4%. O sea, ellos hacían la dilución con solución salina. Entonces ya me lo daban, yo ya nada más lo instilaba. O sea, está muy padre porque yo no tenía que diluirlo. Entonces ya me lo daban. Terminamos nosotros por hacerlo directo. Agarramos la ampolleta y la ponemos directo. Ya no diluimos, ya lo ponemos directo. Entonces tú agarras tu ampolletita y se lo pones. Agarras 2, 3 ampolletas y las pones. ¿Por qué? Pues porque ya se vio que aún utilizando concentraciones del 100% no hay absolutamente ningún problema. Entonces ya no nos estamos entreteniendo porque ahora ya los oncólogos ya no, como que ya no nos quieren dar el medicamento. Entonces eso ya mejor lo compramos y ya agarramos la ampolletita y como nosotros quizá nos falle hacer diluciones y todo, pues mejor lo hacemos directo. Entonces ya lo tenemos directo. Al principio era 4% porque si ya no los daba. O sea, en la farmacia nos los daba ya con una bolsa y la jeringa, y ahí le ponían mercaptano, sulfonato de sodio al 4% de concentración, 20 mililitros, el laboratorio, bueno, que el fabricante, etcétera, con una etiqueta. Ahora ya no, pues ahora lo usamos directamente. Yo te puedo decir directo. Hagan la ampolleta, la pones, no pasa absolutamente nada, sin problema. Perfecto, digo, eso es muy interesante porque sí, los trabajos iniciales mencionaban, ¿no? Las diluciones, pero como tú has mostrado que al 100% pues no hay problema, pues ya se evita toda esta situación. ¿Tendrás la misma opinión en casos de que en el transquirúrgico hubiera, por ejemplo, una fístula del canal horizontal? ¿No hay riesgo de ototoxicidad? Sí, sí, porque, ¿cómo se llama? Si no hay riesgo de ototoxicidad, yo no tendría ningún inconveniente en utilizarlo. O sea, es que ya hay muchos estudios, tanto en animales como nomás en donde, pues lo han instilado y no hay daño coclear. Entonces, no tendría yo ningún problema en utilizarlo. Ni siquiera, ni siquiera, por ejemplo, cuando hay estructuras neurales, por eso se ha utilizado incluso en base de cráneo, cirugía de base de cráneo, porque no te produce alteraciones a nivel neural. Entonces, no tendría ningún problema en usarlo, ni lo dudaría. Perfecto. Te mando a felicitar, hay varias felicitaciones por tu presentación y comentan si a nivel privado es fácil conseguir el Mesna, porque Sí, está sí, sí, disponible en casi en cualquier lado, ¿no? sí, fácil. Farmacias especializadas consiguen, no digo marcas porque ya puse las cajitas. Entonces, ahí pidan Mesna, porque no, si le dicen mercaptano sulfonato de sodio, nadie les va a entender. Entonces digan Mesna y se los venden porque los pacientes los compran precisamente para prevenir la cistitis hemorrágica. Entonces, los oncólogos tienen mucha experiencia. De hecho, les he de comentar que un oncólogo del hospital se sorprendió para que lo estábamos usando y dijo, es que no puede ser posible, ustedes lo estén usando para eso. Digo, no nada más para eso, doctor, se usa hasta en ginecología y se usa en ortopedia y se usa en cirugía gastroenterológica. Le mandé todos los artículos en donde se usa y se sorprendió porque él pensaba que nada más era en oncología. Lo que sí quiero aprovechar es que valdría la pena hacer estudios comparativos con adultos,
porque nosotros tenemos puro colestatoma pediátrico y ustedes tienen mucho colestatoma en adultos y seguramente va a haber diferencias. Eso se los puedo garantizar, va a haber diferencias. Y porque el comportamiento es diferente, la biología es diferente. Entonces, hacer un estudio, vamos, bicéntrico, tricéntrico, multicéntrico, como le quieran llamar, ustedes que ven mucho colestatoma del adulto, poner una estadificación uniforme para todos los centros, ver de acuerdo al estadio y ver subgrupos de acuerdo a la estadificación y ver si la estadificación tiene relación, por ejemplo, con los resultados que nosotros estemos obteniendo. Entonces, pues yo los invito a que hagamos con adultos, pues yo no consigo adultos, entonces, pero ustedes sí tienen pacientes adultos. Claro. Nos preguntan por aquí, tenemos otra, si crees que pudiera ser buena una asociación o tendrá algo que ver, además de haber utilizado el Mesna durante la cirugía, el antibiótico, debe ser como posoperatorio, que si esto tendría, no sé, alguna sinergia tal vez, creo que Sí. la pregunta va en ese sentido. Esa es buena pregunta y nosotros nos las hicimos al principio cuando hicimos el estudio de los cambios en el biofilm, que usamos con microscopía confocal láser. Entonces, cuando vimos la disgregación de la biopelícula bacteriana, dijimos, bueno, si la disgrega y yo le pongo el antibiótico, pues adelante, ¿no? Entonces, el otro me lo facilita. Yo me imaginaba como un partido de fútbol americano en donde la línea defensiva abre y entonces entran los de atrás y ya por ahí pasaron, ¿no? Entonces dijimos, entonces el Mesna lo que hace es abre la línea y vienen los profundos y se meten. Entonces, pero por eso fue que se hizo el segundo estudio, porque eso era la apreciación, pero en el último estudio que fue sobre la microbiota, entonces ya vimos pues ¿cómo se llama? Que no, o sea, no es bactericida. ¿Qué pasa si damos antibióticos? Yo no sé si el antibiótico altere, esta colonización con la microbiota protectora, porque el Mesna ocasiona un desequilibrio. Es decir, hay unas bacterias que están pre-Mesna y hay otras que están post-Mesna. Son las mismas bacterias, pero que están predominando en pre y en el post predominan otras. Es decir, hay esa disbiosis. Pero esa disbiosis va acompañada de colonización con bacterias protectoras, como el caso de estafilococo. Si yo meto un antibiótico, a lo mejor altero esa disbiosis. Entonces, sería interesante ver nuevamente si dando antibiótico se producen esos cambios en la disbiosis de la microbiota o bien no produce ningún cambio. Eso sería interesante. Y también ver qué pasa con el oído que no tiene colestatoma. Si tú tienes un oído crónicamente infectado con biopelículas, ¿qué pasa? ¿Cuál es el comportamiento de la microbiota sin el colestatoma? Entonces ahí tendríamos que buscar un grupo que le das el antibiótico y otro que no le das antibiótico. Entonces, ahí sería motivo de otro trabajo. Entonces, sí, la verdad es de que nosotros empezamos con una cosa y cada vez tenemos más dudas y entonces eso nos lleva a otro trabajo y ese nos lleva más dudas y es cuento nunca acabar, llevamos años con eso y nos siguen saliendo más dudas. Entonces, ese es el punto. Sí. Claro, ¿no? Digo, y otra rama de esas investigaciones pudiera ser también con antibiótico preparatorio, ¿no? A lo mejor un ciclo de 5 o 10 días preparatorios, si tiene algún efecto inicial en la disección y en la evolución de los pacientes. Por aquí hay otra pregunta que, bueno, tú ya la contestaste. Dice, ¿cuáles son los resultados audiológicos pre y post-Mesna en el niño? Vimos que no hay variantes ninguna alteración significativas. Si tuvieras alguna experiencia o pudieras correlacionar lo que pudiera pasar en colesteatoma de conducto auditivo externo, ¿tienes alguna opinión al respecto? Sí, fíjate que se ha utilizado incluso en keratosis obturans, donde ves toda esa concentración de epitelio y todo. Y incluso hay reportes de que se ha utilizado en tapones de cerumen que están altamente impactados y para facilitar la aspiración. O sea, el punto acá, no hay que olvidarnos que el principio básico del Mesna es precisamente
romper el puente disulfuro de las adherencias. Donde hay adherencias, allá actúa. Entonces, si hay adherencias y hay que separar tejido sano de enfermo, entonces ahí es donde actúa. Entonces, si yo tengo colestatoma en el conducto, me va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque me va a separar y me va a romper estos puentes de disulfuro. Si tengo una queratosis obtura, eso me va a ayudar. Bueno, se ha usado hasta en cirugía nasal, vamos. Cuando se tienen por ejemplo, esos septos muy desviados, etcétera, que están o que son rinos secundarias, terciarias, se utiliza para ayudar a la disección. Claro. Bueno, tenemos aquí algunas otras preguntas que ya se han contestado aquí durante la discusión y en la plática, que nos hablaban el pronóstico de reacciones a largo y a mediano y a largo plazo por su absorción. Ya vemos que hasta el momento no hay algo que pueda ser significativo ni en el oído medio como tal, ni la repercusión al oído interno. Y dice, ¿qué sucedería si mojas además un algodón con mesna y lo usas para disecar, utilizar cuando colocamos un algodón y nos ayudamos para ir empujando el colesteatoma? Si ese algodón tuviera mesna, ¿sería útil, además del que dejas de manera inicial, seguir disecando con un algodón o no es necesario, es No, suficiente es que miren, no hay que olvidarnos de que aquí juega un papel importante el tiempo. O sea, bueno, si yo tengo un algodón empapado con el mesna y lo voy a tener ahí 10 minutos y eso, ese va a ser la función. O sea, no es porque aquí lo que estoy haciendo con el algodón, si yo le pongo el mesna al algodón y luego empiezo a trabajar, pues el despegamiento es por el mecánico, por el algodón. Entonces, el mesna necesita tiempo para trabajar. Ya lo vimos en el primer estudio. En el primer estudio, en el basal, y luego tenemos a los 5 minutos, y a los 5 minutos no había tantos cambios. Los cambios fueron a los 10, pero tampoco me voy a estar media hora, o sea, es inútil dejar media hora, o sea, con 10 minutos que lo dejemos, suficiente. Lo dejan 15, perfecto, pero hay que darle tiempo para que empiece a actuar precisamente haciendo la ruptura de esos puentes. No lo hace inmediato, él necesita tiempo. Entonces, si ustedes o lo inyectan en el conducto, lo infiltran, bueno, y se esperan, se van a lavar y ya infiltraron, bueno, pues entonces ya pasaron 5 o 10 minutos, ya tuvo chance de hacer efecto. Eso sí, eso sí. ¿Consideras que el uso de mesna pudiera dar la pauta a hacer menos mastoidectomías de muro bajo? Creo que sí. Mira, si nosotros nos acompañamos o utilizamos el endoscopio, junto con el microscopio, o sea, combinado, yo creo que sí nos ayudaría bastante. El problema de acá es que los pacientes, por lo menos los que nos llegan en el hospital, son colestatomas en estadios muy avanzados, donde prácticamente ya no hay pared posterior del conducto, donde ya no tenemos cadena osicular. Entonces, a veces no tenemos el chance del seguimiento. Vienen de lugares en donde yo no sé si va a volver a regresar el paciente. Entonces, hay muchos problemas para la toma de decisiones. A veces no son decisiones fáciles. Entonces, si uno tiene un oído con ese nivel de extensión o de destrucción y que viene de una zona que yo no sé si va a volver a regresar ese paciente, hacerle una cirugía de muro alto, híjole, no sé, me pondría a pensarlo muchas veces. Por el tipo de paciente que nosotros vemos. Claro, seguramente lo vas a volver a ver cuando esté complicado. Sí, es que depende de la población que trabajes. Entonces, tú sabes, los hospitales como el nuestro, pues nos llegan pacientes referidos de muchos otros lados y en algunas ocasiones vienen con absceso cerebral con colestatoma. Entonces, o con complicaciones. Entonces, no hay mucha tela de dónde cortar. Pero si tuviéramos un candidato ideal, pues yo creo que sí. Es decir, yo creo que no hay que, yo eso se lo comenté, no es el cirujano, ni la fresa es el cirujano. Yo puedo tener una fresa muy buena, pero el que maneja la fresa es el cirujano, no es la fresa. O sea, el cirujano es el cirujano. Entonces,
si yo utilizo herramientas que me ayuden o me faciliten las cosas, uso el endoscopio, una buena fresa, un buen microscopio, una buena técnica, eso va a repercutir en el resultado del paciente. Pero si no, pues aunque yo tenga lo mejor, pues no voy a tener resultados. O sea, eso es un hecho. Unas cosas son las herramientas, otra cosa es el cirujano. Claro, la mano del cirujano y lo que está más arriba de la mano del cirujano. Exactamente, exactamente. Regresando un poquito a lo de colesteatoma de conducto, si ¿tendrás alguna idea de cada cuándo se pudiera estar aplicando, quizá como preventivo para recurrencia? O esto sería más que nada con el término que ahora se usa para varias cosas, on demand, es decir, bueno, cada vez que haya la queratosis, Sí, aplicarlo. es que aquí sí tendrías que ser de acuerdo a tu criterio, o sea, porque, ¿cómo se llama? Si tú lo utilizas, por ejemplo, un colestoma de conducto y estamos seguros que lo dejamos limpio y le estamos haciendo una vigilancia periódica, no necesito más. Pero la ventaja es que yo lo puedo usar todas las veces que yo necesite. Si yo estoy tranquilo cada vez que el paciente va y se lo instilo y va al consultorio a revisión y yo se lo pongo y le digo, espéreme 15 minutos o 20 en lo que ve otro paciente y mientras empiece a actuar, pues ¿cómo se llama? Adelante, aspiras, pues con tu microscopio y ya actúa en 15, 20 minutos y lo utilizas. O sea, eso no pasa absolutamente nada. Perfecto. Nos preguntan también si los 10, 15 minutos que dices que es un tiempo óptimo, aceptable para colocar la irrigación de Mesna, directamente o si se abre la matriz y colocarlo en esa zona, ¿será mejor? Es decir, con el colesteatoma abierto o dejándolo en la perimatriz la aplicación. No, hay veces en donde ya está abierto, por ejemplo, bueno, si ya empezaste a fresar, ya lo abriste, pero si lo puedes poner perimatriz, sería ideal. Lo que nosotros hacemos es con una jeringa y una aguja, haz de cuenta que nos vamos en la periferia y lo empezamos a poner. Y conjuntamente, pues tratamos de abarcar la mayor zona posible, para que cuando estemos trabajando en un lado, pues ya está actuando en el otro, incluso por más tiempo. Y eso te permite entonces seguir la matriz, la vas siguiendo, la vas siguiendo, la vas siguiendo, la vas siguiendo. Nosotros no tenemos el equipo de Vincenti, pero sí tenemos un aspirador de Ferguson, mandamos a Biomédica que lo biselara, entonces lo biseló 45 grados, y el mexicano es muy ingenioso, entonces agarramos el Ferguson y con eso hacemos una disección aspiración. Realmente cuando revisamos la literatura, pues sí, la mayor parte de los artículos a este respecto en oído tienen que ver con los turcos, ¿no? Sí. Y un artículo de ellos habla se sabe que el propilenglicol aplicado transtimpánicamente es un inductor de colesteatoma. Sí. Y ellos sí entonces pusieron propilenglicol y pusieron el Mesna posteriormente, bueno, les Así fue es. bien para inhibir el colesteatoma, ¿no? Es Comparado correcto. contra solución salina. En este sentido, ¿crees que a futuro pudiera tener alguna utilidad, alguna aplicación previa transtimpánica de Mesna, no sé, a lo mejor unos días antes de la cirugía, o en colesteatomas pequeños, en pacientes que la cirugía puede estar contraindicada por alguna razón? Entonces, aplicar el Mesna transtimpánico. No, no, yo no creo que sea una situación para prevenir. Yo creo que lo que hace es de que pues te ayuda, ya que está hecho, pues te ayuda o te facilita la disección, pero no tanto como para prevenir el desarrollo de colon. Es mi opinión personal. Yo creo que nos falta mucho todavía por saber qué pudiéramos hacer para que no se formara. Sería una muy buena noticia saber que si yo pongo el Mesna, pues evito que se forme colesteatoma. Porque incluso ni siquiera las bacterias, o sea, las bacterias lo único que hace es cambiar el equilibrio que existe, pero no las elimina. Entonces, no es un bactericida. Entonces, yo creo que su papel está claro, vamos, es un favorecedor de la disección porque precisamente disgrega la matriz del colesteatoma, que tiene efectos sobre las biopelículas, sí, las disgrega también. Favorece a la implantación dijéramos, de flora o de microbiota
protectora, pero nada más. No sé a nivel por ejemplo, a nivel de marcadores, que es lo que yo mencionaba, qué efectos tenga sobre ciertos marcadores de inflamación. ¿Y por qué? Pues porque precisamente, si se usa para prevenir cistitis hemorrágica, debe de tener algún efecto sobre coagulación. Por eso se usa para prevenir la cistitis hemorrágica. Y nosotros hemos visto, esta es una cuestión de observación, que cuando son oídos que sangran mucho, después de cierto tiempo, después de 15 o 20 minutos, el oído deja de sangrar. Y tiene una lógica, pues si se usa para prevenir cistitis hemorrágica, que viene de la mucosa vesical, pues entonces debe de tener algún efecto sobre la coagulación. Pues si no, no se utilizaría para eso. Pero habría que investigar cuál es el efecto sobre la coagulación. Pues, es otra posible aplicación porque en los casos de no colesteatomatosa, cuando vemos tejido de granulación y demás, que Que lo sangren vamos, mucho. lo vamos resecando, pero sí dentro de, porque tenemos el aspirador en otra mano y seguimos Sí, es trabajando. un sangradero ahí, sí. Exacto, entonces pudiera ser otra buena aplicación. Y te mencionaba eso de prevención porque en ese estudio del propilenglicol, pues sí lo usan como preventivo, ¿no? Pero Sí, aquí el punto sería, en la gente con factor de riesgo para desarrollar colesteatoma, como puede ser los que tienen disfunción sí, tubaria, inclusive sí. malformaciones craniofaciales, ¿qué tanto pudiera ser de estarlo aplicando? Pero también dirás, bueno, ¿cuántos de esos de malformaciones craniofaciales realmente van a desarrollar la enfermedad? O aquel que tiene una bolsa de retracción, realmente en qué momento va a desarrollar el colesteatoma, ¿no? Tendría Sí, que por estar supuesto. un seguimiento muy importante para ver si esto pudiera disminuirle la posibilidad de la enfermedad y evitarle una cirugía. Sí, claro. Eh, por ahí nos comentan y que en algún otro artículo habían asociado el empleo de mesna relacionado con una miringotomía para una otitis media Sí, por serosa, supuesto. ¿no? De hecho, nosotros lo hemos usado en otitis adhesivas o en otitis con efusión. En vez de utilizar, o en lugar de utilizar solución salina, usamos mesna. Y se despega muy bien la membrana timpánica. Entonces, ves que se recomendaba, se mete tu solución salina y despegas la membrana timpánica, ¿no? Pues aquí nosotros utilizamos. Hubo un estudio con Yilmaz con otitis adhesiva, en donde él utilizó la otitis adhesiva, y despegas la membrana timpánica, claro. Sí, sí, hay estudios con otitis adhesiva o con otitis crónicas con efusión, donde hay una telectasia muy importante en la membrana timpánica, se puede despegar. Aquí el punto es que encuentres un lugar donde le puedas instilar, porque a veces está todo pegado y entonces a ver por dónde lo meto la agujita, ¿no? Entonces, Claro. pero sí, también se ha utilizado para eso. Todo lo que ¿Y, implica adherencias o separación de tejido sano de enfermo, ahí es donde se utiliza. y crees que pudiera sustituir en algunos casos la colocación del tubo de ventilación? No, no. Me refiero, es decir, hacer la miringotomía, colocar mesna para que la miringotomía no se cierre tan pronto, no haga la adherencia de la unión de los bordes de la miringotomía y permita tal vez algunas semanas que la miringotomía funcione como ventilación. No, al contrario. Fíjate que lo que nosotros encontramos, por ejemplo, y eso viene citado en la revisión sistemática y viene en el artículo que publicamos de cirugía, nosotros tuvimos mayor grado de cierre de la miatoconchoplastía. Es decir, los pacientes que tenían mesna los podíamos identificar, aunque hubiera sido un estudio ciego, hubiéramos podido identificar porque se cierra. Es decir, como que tiene acción sobre los fibroblastos porque cierra, cicatriza más rápido el oído. Entonces, lejos de mantener la miringotomía abierta, la cierra. Como que es una sustancia profibrótica, no antifibrótica, sino profibrótica. Entonces, lo más probable es que se te cierre más rápido antes de que te permanezca abierta. Por eso Ok. van a notar allí en el artículo donde dice, y en la revisión sistemática, donde dice, tuvieron tantos estenosis bueno, es que lo toman ellos como estenos de cable. La realidad es de que la hematoconchoplastía se cierra más
que cuando no lo utilizas. También ahí tendríamos que ver si tiene efecto sobre fibroblastos, por ejemplo, el Mesna, que hace que cicatrice más rápido. Y eso lo hemos visto en las cirugías, la cicatrización es mucho más rápida con cuando se aplicó el Mesna. No sé qué efecto tenga, no lo sabemos, no está reportado que tenga un efecto sobre fibroblastos o alguna sustancia o de un factor de proliferación celular. Bueno, tenemos más felicitaciones. Agradecemos a todos los que han puesto sus preguntas y sus comentarios en el chat, el doctor Miguel Ulloa, Guillermo Piña, Francisco Hernández Mendiolea, Daniela Sánchez, el doctor Miguel Cajellama, Edna Carrillo, el doctor Juan Carlos Cruz Castillo, Luis Martín, doctor Guillermo Hernández, en fin, a todos les agradecemos mucho, doctora Leticia Olivia, Norma Quintana, en fin, agradecemos mucho por sus comentarios, por estar presentes con nosotros en esta sesión. Y bueno, no veo más preguntas por aquí. Como tú decías, con cada pregunta y con cada punto de avance surgen 3 más. Y Y por eso, eso ya mejor ya no queremos seguirle porque si no nunca vamos a acabar. no, esa es la cultura del investigador y así la medicina ha podido progresar al paso del tiempo, ¿no? Eso es lo más importante y tú como siempre te has mantenido constante en buscar estas cosas que tarde o temprano muestran resultados favorables de lo que debemos o inclusive de lo que no debemos hacer, que también es importante investigarlo. Te agradecemos mucho la participación y le daré la palabra al doctor Benjamín García, nuestro presidente, para concluir con la sesión. Tu micrófono, Benjamín. Bueno, pues muchas gracias, doctor. La verdad es de que hemos visto, sabemos que publicar artículos a veces, pues no tenemos quizás la cultura o no lo hacemos y tiene mucho mérito todos los artículos que ha publicado, pero el ser ya referencia de otros artículos, pues tiene más mérito. Una última pregunta que me gustaría hacerle, porque yo veo que todo lo que habla como que es mucho a favor de usar Mesna, pero usted le daría alguna recomendación a los que nunca hemos usado Mesna, de decir, ¿sabes qué? Ten cuidado nada más con esto, úsalo, pero ten cierta precaución. Sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que hay que ubicarlo en una situación real. El Mesna no es una medicina mágica, no sustituye al cirujano. Es una herramienta que cuando está bien indicada, o sea, cuando tenemos el caso ideal, pues es de utilidad. Obviamente, pues, ¿cómo se llama? Si no es el caso apropiado, pues no lo va a hacer. Entonces, hay que tenerlo en la justa dimensión. Entonces, no es algo así como que va a revolucionar el mundo ni nada. Entonces, no podemos esperar, por ejemplo, si es un caso en donde dejamos la mitad del colesterol, pues pensar que es que fue el Mesna el que falló. Pues es que no le podemos echar la culpa al Mesna, ¿no? Es que fue la fresa la que me falló, pues bueno, pues es que, o sea, es una herramienta que nosotros podemos utilizar para facilitar nuestro trabajo. Porque durante muchos años, muchos compañeros de nosotros han trabajado sin ella y han hecho la cirugía bien, y han hecho bien su trabajo. Entonces, simplemente, pues es un facilitador. Entonces, y por eso dice el doctor Sini, decía disección químicamente asistida, me asiste en la disección a través de una sustancia química, me asiste. Entonces, pues ¿en qué casos? Pues nosotros nos hemos enfocado en colesteatoma, porque nos preocupa la agresividad y la tasa de recurrencia tan alta que tienen en los niños. Entonces, ante un problema de salud de los niños y un problema que lo vivimos en el hospital todos los días, pues entonces queremos saber qué podemos hacer para mejorar esa tasa de recurrencia. Tenemos un problema y que queremos buscar una solución. Si nosotros no tuviéramos ese problema o no lo hubiéramos tenido, o los niños fueran dijéramos, pues que no están predispuestos a tener recurrencia, pues seguramente no hemos hecho nada. Pero la necesidad obliga a que uno tenga que investigar.
Y eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, la necesidad nos obligó a eso. Que pueda, yo no lo voy a usar, por ejemplo, en otras cosas en donde no tiene que, no lo voy a hacer una amidalectomía, no lo voy a hacer, o sea, nosotros nos hemos enfocado al oído crónico infectado, pero con colesteatoma. Quizá pudiera ayudarnos en el oído crónico infectado que no hay colesteatoma. No lo sabemos. Eso sería motivo de otra línea de investigación, ver si en esos niños nos pudiera servir. Pero aunque tenemos una transición epidemiológica y el hospital de nosotros ve malformaciones congénitas, casos complejos, tumores, mucho cáncer y eso, pero pues seguimos viendo todavía niños con colesteatoma, o sea, eso no se ha erradicado. El oído crónico infectado no se ha erradicado. Y en los niños es terriblemente agresivo. Y eso pues nos obligó a investigar más al respecto y a hacer estudios con nuestra población. Ese fue el motivo, ¿no? Pero no lo vamos a hacer para todo, ¿no? O sea, cuando esté indicado, pues adelante. Pues muchas felicidades, doctor. La verdad es que es súper interesante su trabajo. Ya lo habíamos escuchado y nos encanta volverlo a escuchar. Y pues agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy para esta sesión y recordarles que nuestra próxima sesión será el 28 de agosto con un tema muy interesante acerca de condromas, condrosarcomas, meningiomas del surco olfatorio y, y pues muchas gracias y pues damos por concluida nuestra sesión. Muchas Gracias a ustedes y pues que descansen y muy buena noche. buenas noches a todos. Gracias a todos.